Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Juan? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, pues aquí ya con esta semana y este nuevo horario, ¿no? Donde ya las tardes parecen noches Ya sé. y las madrugadas pues parecen más madrugadas, parecen más casi mediodía, ¿no? Entonces, adaptándonos como siempre a todo esto nuevo. ¿Tú qué tal? Pues bien, también, fíjate, disfrutando el ombliguito de semana. La verdad es que este tema del fin de puente, pues aprovechando con la familia, disfrutando ahí a los amigos, ya sabes. La verdad es que bastante bien y contentos. ¿Tú qué onda? ¿Qué me cuentas? Pues también igual contentos, sobre todo porque hoy estamos en nuestro primer live solos, ¿no? Tú y yo aquí arrancando para que podamos compartir con los equipos también un tema que nos gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver, no porque los anteriores no nos gusten tanto, pero que tiene que ver con liderazgo y que pues es mucho de lo que nos mueve a todos, ¿no? Y por eso también muy contento de que podamos compartir de este tema interesante. Sí, así es, Juan, así es. Fíjate que ya tenía mucho que no teníamos un live tú y yo solos, que generalmente traíamos por ahí algunos invitados. Y pues está buenísimo para retomar algunos temas de los que pues tú y yo arrancamos pensando compartir con la audiencia. Y pues el día de hoy me venía a colación un poco, pues alguna conversación que tuvimos de hace algunos meses sobre un concepto muy interesante que tú has compartido, ¿no? Publicaste un par de artículos en LinkedIn, por ejemplo, y pues también en algunas charlas con amigos o aquí preparándonos para Grow Together, pues el concepto para mí se me hizo muy interesante y bueno, es por eso que te decía, creo que vale la pena compartirlo con la audiencia. Y este concepto es el concepto de liderazgo líquido, Juan. Entonces, pues si nos pudieras platicar un poquito como de qué se trata este rollo del liderazgo líquido para empezar a explorarlo y que la audiencia vaya tomando algunas notas, como siempre al final haremos nuestro resumen para poder compartir los tips que se pueden aplicar. Y bueno, la verdad es que se me hizo bien interesante el concepto para explorarlo aquí junto con nuestra audiencia. Sí, es un concepto interesante que no tiene mucho. De hecho, yo lo empecé a leer en redes sociales hace pues unos meses, ¿no? Y tiene que ver justo le llaman liderazgo líquido a aquel líder que se puede, como los líquidos, tal cual, ¿no? Como el agua, se adapta pues a los recipientes en lo que es contenido, ¿no? Entonces, el liderazgo líquido tiene que ver con eso, ¿no? Tú cambias el agua de un vaso, de una jarra a un vaso y el líquido se adapta, ¿no? Se acomoda a de venir un recipiente más grande a uno más pequeño. Obviamente, lo que hay que cuidar es que no se desborde. Alguien por ahí me platicaba, uno de nuestros amigos, Paco Cepeda, me platicaba, oye, pues hay que cuidar también cuando se desborda, porque se puede desbordar. Al final es un líquido, ¿no? O puede agarrar su cauce como lo hacen los ríos, ¿no? Y entonces el liderazgo líquido tiene que ver con eso, ¿no? Con algunas características que en este medio ambiente tan cambiante, volátil, incierto y ambiguo que estamos viviendo, pues podamos adaptarnos, ¿no? Y podamos movernos para poder realmente adaptarnos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Si hoy estoy en una situación que en la que tengo que empezar más temprano a trabajar, pues empezar más temprano. Otra, oye, no, en este momento estoy en una situación que tengo que hacer un esfuerzo mayor y tengo que trabajar más tarde, o que tengo que mover algunas cosas de mis agendas, pues también podernos ir adaptando. Oye, tengo que estar, antes estaba en contacto con mi equipo como, estaba en contacto con mi equipo pues en la oficina, y hoy solo estoy, o con los viajes, ¿no? Los que tenemos equipos Ujú. remotos, pues viajábamos para también convivir con los equipos y ver y arreglar cosas directamente. Y hoy, pues todo lo que estamos teniendo que hacer por este medio, ¿no? Como hoy estamos aquí en nuestro live, que es en un medio electrónico y como equipos, como líder, pues tenemos que adaptarnos también a todo eso. No el equipo se tiene que adaptar al líder, sino el líder también se tiene que adaptar al equipo, ¿no? En algún momento
ejemplo, inclusive Carolina García nos comentaba, oye, pues hay que adaptarnos también nosotros como líderes a los equipos porque somos parte del equipo, ¿no? No somos un ser abstracto al equipo. Entonces, este tema del liderazgo líquido, por eso se me hizo muy interesante, ¿no? Cómo como líder tienes que desarrollar algunas competencias y habilidades que te permitan justo eso, porque no es nada más de que digo, sí, voy a ser más flexible. Y luego, ¿no? ¿Qué sigue, no? Yo Sí, puedo decirle correcto. a mi equipo, oye, equipo, quiero, pues estamos en pandemia, estamos home office, pero quiero que no trabajen tan tarde, ¿no? Y entonces de repente cuando alguien me mande un mail a las 9 de la noche, decir, ¿sabes qué? No, estás mal, quedamos que no íbamos a trabajar tan tarde. Parte de la flexibilidad tiene que ver con eso, ¿no? Entender que a lo mejor para esa persona, pues a lo mejor empezó más tarde o ese día, pues tuvo que hacer un break en algún momento del día. Hoy que tenemos hijos, que tenemos otras actividades en casa, pues me tuve que adaptar y sabes qué, pues no hice un break de 2 a 6 a 6 de la tarde y pues seguir trabajando 7 8 9. ¿Por qué? Porque así estaba, ¿no? Y entonces adaptarnos en esas situaciones también tiene que ver, ¿no? Con esto de ser un líder más líquido y no solo decir, ¿sabes qué? Pues si yo fuera un líder sólido, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues no me salgo de mi cuadro y este es mi cuadro y si me salgo o me muevo me tengo que mover como tal, ¿no? Y no me adapto a la situación o a las circunstancias, ¿no? Que es algo de lo que platicábamos tú y yo en algún momento cuando empezó todo esto, ¿no? Sí, fíjate que cuando exploramos ese concepto me venía a la mente, pues justo lo que decías, a ver, tomo el líquido y hablando del líquido, pues hay una serie de semánticas conectadas con el líquido, ¿no? Pues de entrada a los estados de la materia, ¿no? El líquido, el gaseoso y el sólido. Y pensando en eso, pues de pronto pienso en un líder que estando en esta condición, pues puede ser sólido para dar soporte, por ejemplo, o puede ser un estado gaseoso que te permita como estar en diferentes lugares o dimensiones, de pronto percibiendo o sin ser percibido. O sea, hay como que hay varias características que tiene el líquido, ¿no? Y también, además de los estados de la materia, me quedé pensando un poco las combinaciones, porque al final le adhieres algo al líquido y pues ya tienes un agua, por ejemplo, de algún sabor diferente, o tienes algún agua que te permite preparar alimentos. O sea, de pronto este tema del líquido nos permite como esa exploración, creo que de ahí toma algunos elementos para hablar de la flexibilidad, ¿no? Pero ¿cómo se conecta, Juan, el concepto del liderazgo líquido con todo esto, con estos temas, por ejemplo, de la incertidumbre, del riesgo que estamos viviendo en este momento en la sociedad? ¿Qué características o qué componentes tendría que cuidar el líder ante estos dos elementos de riesgo y incertidumbre, que era un poco el título de este episodio? Sí, 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 sin duda creo que tocas puntos muy importantes, ¿no? Donde pues el ambiente que hoy vivimos pues es muy cambiante, ¿no? Y ante ese ambiente cambiante, por ejemplo, pues un líder que generaba estrategia y que le daba una visión y rumbo al equipo, decía, oye, no voy a hacer esto para que en 3 o 5 años lleguemos acá, ¿no? Lleguemos a la meta, lleguemos a ser y estar donde queremos ser. Sin embargo, hoy esta visión debe ser mucho más a corto plazo, ¿no? Debe ser mucho más, probablemente lo que era el corto plazo, un año, pues se convierte casi casi en el día a día, ¿no? Porque las noticias, que si la vacuna, que si no la vacuna, pues te mueven día con día lo que vas a hacer tú y lo que van a hacer tus clientes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ese corto plazo se convirtió al día a día. Ese pensar en un año se convirtió en día a día ir haciendo, ¿no? El mediano plazo, que era 2, 3 años, pues se convirtió probablemente en un mes, ¿no? Y el largo plazo, que anteriormente eran 3 a 5 años, se convierten en un año, cuando mucho, ¿no? O un semestre de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está cambiante. Entonces, el líder debe de empezar por decir, bueno, mi visión, aunque sí puedo tener una visión a 5 años, a largo plazo, pues tengo que hacer visiones como más cortas. ¿Por qué? Porque esto está cambiando muy rápido. Entonces, esa es una de las primeras características que el líder debería empezar a hacer, ¿no? La estrategia, enfocarla a eso. Lo segundo tiene que ver, que también es muy importante, con la empatía.
Y la empatía, pues está muy sonada, ¿no? Y desde hace mucho nos han dicho, oye, el líder tiene que ser empático. Pues hoy más que nunca tiene que ser empático, ¿no? Tenemos que ser empáticos. ¿Por qué? Porque tenemos que realmente ponernos en el zapato del otro, ¿no? En algún momento en la compañía, o inclusive en una junta que tuvimos hace un ratito con mi equipo, una persona de mi equipo pues, tiene un bebé chiquito, ¿no? Y entonces el bebé estaba haciendo ruido y pues ella es mamá y pues su bebé tiene meses, ¿no? Y entonces Ujú, decía, ay, discúlpenme, es que pues mi bebé está aquí haciendo ruidos. Le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquila, o sea, todos estamos así, ¿no? De repente los que tienen hijos más chicos con esas situaciones, los que tenemos hijos más grandes con otras necesidades, la pareja, en los casos donde las dos parejas están lidiando con el home office o inclusive una pareja tiene que salir, pues tenemos que estar lidiando con esta parte. Entonces, la empatía tiene que ver con eso, con realmente entender, pues, qué está haciendo, qué está sucediendo con la otra persona, qué le mueve, qué no le mueve, qué le funciona, qué no le funciona. Y para ujú. tener una mejor empatía en estos momentos, la comunicación es clave. Si Sí, tú no tienes una buena comunicación con el equipo, con tu familia o con tu equipo, de lo que seas líder, ¿no? Eh, pues al final, pues puede ser que no seas empático, ¿no? Porque al tú lanzar un mensaje, decir, vamos para acá y esto tiene que quedar y tiene que quedar en tal fecha, y de repente tu equipo pues está apurado o estresado por otras situaciones profesionales o personales, pues no estás siendo empático con tu equipo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo realmente una comunicación, ¿no? No estás estableciendo esto. Entonces, yo recomiendo que estas comunicaciones no solo sean por WhatsApp, no solo sean por los medios electrónicos, sino de repente pues una llamada como estamos tú y yo ahorita, ¿no? En decir, oye, a ver, en 10, 15 minutos nos alineamos y vemos pues qué sigue de esto que estamos haciendo, ¿no? Y ujú, ponernos de acuerdo primero quizá en unos a unos para pues poder hacerlo. Lo que antes, literal, estabas en tu lugar, ibas y te levantabas y estabas con tu equipo, o tomabas un vuelo o tomabas el coche para ir a donde estaba otra parte de tu equipo. Igual, es hoy, nada más que hoy, pues puede ser una llamada telefónica, puede ser una llamada así donde nos veamos las caras y podamos establecer esos contactos, ¿no? Entonces esa comunicación pues tiene que ser de esta manera, ¿no? Hoy mucha gente dice, oye, tienes junta tras junta tras junta. Pues es que antes no es que tenía junta tras junta tras junta, sino que más bien pues tenía unos a unos en el pasillo, en la oficina, a la hora de la ujú. comida, en diferentes momentos, durante el viaje, que te permitía hacer eso, ¿no? Entonces, por eso para mí esas tres, aunque hay más circunstancias, ¿no? Más habilidades, se vuelven importantes, ¿no? Empatía, tener una visión, pero con más corto plazo, y una comunicación que es clave, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, Héctor? ¿Cómo te ha funcionado Fí- a ti con tu equipo, por ejemplo? Fíjate que sí coincido. De pronto, algo que me he dado cuenta es que se ha generalizado mucho, por ejemplo, el uso del WhatsApp para la comunicación. Entonces, todo se maneja por WhatsApp. Te mandan ya archivos, incluso que quieren que revises, que antes te llegaban por correo, el día de hoy te llegan por WhatsApp. Algún comentario por WhatsApp, audios de WhatsApp, ¿no? O sea, la verdad es que la comunicación por esa vía está bien interesante porque te permite ser como muy inmediato, ¿no? Para poder tomar decisiones, comunicar, dar información, lo que tú quieras. Sin embargo, una vez me pasaba con una persona que trabaja conmigo, me mandó una nota de audio, pero la nota de audio de tipo 2 minutos o algo así por el estilo. Y yo le decía, oye, pues si traes un audio de ese tipo, mejor márcame, ¿no? Porque de pronto el tema del texto es que el texto no comparte emoción, ¿no? A menos que seas muy bueno redactando. Y honestamente, el WhatsApp no es un medio para redactar correctamente. Entonces, creo que esta parte de poder tomar la decisión, como bien decías hace un momento, en temas de comunicación, el poder generar estas llamadas telefónicas o estas conexiones por Zoom o por cualquier medio que te permita hablar y escuchar mínimo la emocionalidad del otro para saber dónde está. Por ahí en algún momento una persona en mi equipo también enfermó y pues no es lo mismo estar mandando un WhatsApp a darle una llamada, ¿no? Y en la llamada escuchar cómo se encuentra, cómo se siente, inclusive aunque físicamente esté recuperándose, anímicamente tiene algunos puntos o impactos. Entonces, en el punto de la comunicación, Juan, creo que es fundamental el regresar de pronto a los básicos, ¿no? Sí hay mucha tecnología, lo que tú quieras, pero el toque humano en las conexiones cercanas
sin duda es un punto importante. En relación a los elementos de decisiones de corto plazo, creo que el día de hoy estamos ahí, ¿no? Sí, sí planeando el 2021, pero como resolviendo pronto este 2020 que todavía está a tambor batiente, con muchísimos retos. Creo que todas las organizaciones el día de hoy tienen una serie de retos y desde todas las trincheras, recursos humanos, ventas, operaciones, toda la parte de manufactura, bodegas y distribución, transporte, todas las áreas, sin duda están con enfoques muy precisos porque al final, pues las empresas o atienden clientes, están centrados en el cliente o están centrados en los consumidores, ¿no? Ya sean productos o servicios, estamos puestos ahí y el día de hoy se mueve tan rápida la necesidad de tomar una decisión que el planear el corto plazo, viendo todas estas aristas, se ha vuelto preponderante, ¿no? Y por último, el tema de la empatía, creo que es un tema fundamental. Generalmente con el acelere que traíamos prepandemia, no te detenías a ver cosas que sucedían, ¿no? O tomabas decisiones y ya después en el camino, caray, atropellé a uno o a dos en el camino. Algo que sí he visto en las interacciones, digamos, post pandemia, es que mucha gente te pone la nota y lo primero que te dice es, espero que tu familia se encuentre bien y se encuentre saludable. Y creo que eso son como esos mecanismos, Juan, que nos permiten compensar esta falta de conexión o esta falta de interacción continua o más frecuente y que de alguna manera la gente trata de ponerte la nota de, oye, aquí estamos, lo que sea necesario, ¿no? Entonces, son elementos, yo te diría que llaman mucho la atención, porque al final lo que dices es, oye, riesgos, ¿qué riesgos tengo que disminuir? ¿Qué tengo que dimitir, por ejemplo, ¿no? O que tengo que disminuir tal cual. Pues riesgos que tienen que ver con la posibilidad de que tus colaboradores se puedan enfermar, por ejemplo, ¿no? Oye, riesgos en tu cadena de suministro, ¿cuáles decisiones tienes que tomar para disminuir costos o apalancar algún reto que tienes de corto plazo? Y en la parte de la incertidumbre, pues, ¿qué decimos? Creo que venimos hablando de diferentes, en diferentes episodios acerca de la incertidumbre y pues esta parte, este, pues nos tiene a todos los días esperando a ver qué va a suceder para tomar una decisión. Sí, 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 y creo que algo importante, Héctor, y digo, para mí sí la comunicación sigue siendo como la clave de todo, de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Hasta para saber cómo estás, ¿no? Y saber cómo y cuándo preguntarlo, ¿no? Eh, algo, por ejemplo, que yo hago en algunas juntas, no en todas, con mi equipo, es empiezo, pues, ¿y cómo estamos, no? O sea, empecemos por cómo estamos. Al principio era como un poco pues no sé si lo digo o no lo digo, ¿no? Y poco a poco fuimos generando la confianza, porque no es lo mismo estar en una sala todos platicando que estar en un Zoom, ¿no? O en un Teams o como se llame la herramienta que usemos. Y compartir esas emociones y sentimientos que tenemos, ¿no? Y de repente alguien nos platicaba, ¿no? Pues me pasó esto y se enfermó fulano y falleció no sé quién y bueno, pues esta angustia, transmitirla y el otro día que teníamos una sesión con una psicóloga que nos está apoyando en todo el proceso dentro de la organización, nos decía, bueno, ayuda, no es que hablarlos, con hablarlos se te quiten los sentimientos o se borren, ¿no? Sino pasarlo por la palabra, ya sea hablado o escrito, nos ayuda también a desestresarnos y a hacerlo diferente, ¿no? Y entonces eso pues te hace, esa comunicación se vuelve pues más empática, se vuelve, ya sé que no solo mi jefe y yo sabemos, o mi líder y yo sabemos que tengo yo, que tiene mi familia, sino también lo sabe el resto del equipo y entonces también el resto del equipo entiende, oye, pues yo te puedo ayudar si te está atorando esto, oye, si se está complicando por esta situación, por una situación personal, pues fíjate que yo te ayudo, te apoyo, sé que estás en cierto momento complicado, ¿no? Por algún tema personal o por un tema de que tengas, pues, de trabajo, de que tienes más trabajo del normal, ¿no? Entonces, por eso la comunicación y la empatía van muy de la mano y se vuelven como piedra angular de esto. Ahora, eso no quita otras habilidades que hay que desarrollar, ¿no? Y otras habilidades que hay que desarrollar tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía, ¿no?
Anteriormente, pues estabas tú en la misma oficina o tan lejos de un viaje o de repente tener una llamada con alguien de tu equipo y podías resolver las cosas y te iban y preguntaban probablemente todo, ¿no? Y tú les ayudabas a resolver o tú resolvías por ellos, ¿no? Hoy, ante esta situación que estamos viviendo, pues hay que darle mayor autonomía a los equipos, ¿no? Hay que para darle autonomía, obviamente no nada más decir, confío en ti, tú hazlo, ¿no? Sino es, dale autonomía, quiere decir, primero enséñale o asegúrate que sabe, luego acompáñalo en el proceso y ya que veas que está dominado, pues entonces ya dices, ahora sí, tú lo resuelves y cuando necesites, aquí estoy, ¿no? Entonces, la autonomía también es una habilidad que hay que desarrollar, porque si no, pues las jornadas se vuelven una locura, el servicio y la calidad hacia los clientes internos y externos, pues baja, ¿no? Y entonces la autonomía se vuelve muy importante. Otra que es una metodología y al final también es una habilidad, tiene que ver con el design thinking, ¿no? Esta capacidad de incorporar nuevas tecnologías, metodologías, formas de pensar en el día a día, pero en el día a día, ¿cómo las vas haciendo, no? ¿Cómo vas haciendo tu mejora continua a través de diferentes elementos que tú vayas generando y desarrollando? Se vuelve algo importante. Esas nuevas formas de trabajo, ese recibir retroalimentación de tus clientes y decir, ok, me falló esto, para la siguiente lo hago mejor o diferente, ¿no? Te lleva a desarrollar una siguiente habilidad, que es el progress over perfection, ¿no? Cómo vas mejorando a través de que vas tú haciendo las cosas y cada vez lo vas haciendo mejor. No te esperas a tener, sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre, decir que salga perfecto, pues no tiene que salir perfecto. Lanzas algo que vas a lanzar y lo vas perfeccionando conforme vas avanzando, ¿no? ¿Qué opinas de estos tres elementos, Héctor? Fíjate que me hace mucho sentido, Juan, porque al final, pues mira, algo que sí me he dado cuenta es, ahora que arrancó todo esto, sí la agenda está saturada. O sea, no solamente estoy atendiendo lo que yo generalmente traía en mis planes anuales, ¿no? Sino precisamente por toda la incertidumbre, por todo lo que comentas, han salido necesidades adicionales. Y esas necesidades adicionales de pronto la sobrepasan la agenda. Y es importantísimo este rollo de delegar. Entonces, cuando me hablas del concepto de autonomía, creo que esta parte está interesante porque en el proceso es, sí delegas una serie de decisiones, pero a la par acompañas a tu equipo con dos temas, ¿no? Uno que es el empowerment, ¿no? Es decir, ellos van a poder tomar decisiones en tu nombre o en el nombre del equipo para poder, pues, resolver asuntos que se presentan en el día a día. Pero por otro lado está como esta parte de mantener el proceso de coaching y de acompañamiento continuo, ¿no? Porque no es el tema de, oye, pues ya te delegué la tarea y Diosito que te bendiga, estás empoderado. La verdad es que no es así. Ahí el rol del líder, pues es fundamental, el acompañar, el hacer preguntas que a la persona le permita entender aquellas cosas que ves tú ya por la experiencia que traes, pero en el Inter la autonomía es fundamental para que se pueda mantener un equipo trabajando, ¿no? Después de ahí, el tema, lo que me gusta del design thinking es que te dice, oye, pues vamos pensando en el diseño, pero es un diseño que ya está en el tamaño, hablando de como un tipo prototipo, ¿no? O sea, ya sobre esto dices, oye, voy a hacer el diseño, tengo el prototipo, ya que está el prototipo hay que probar, llevarlo a un piloto, sobre el piloto generar los aprendizajes, establecer las mejoras y el famoso MVP, ¿no? Que es un concepto que ya se ha vuelto muy famoso, el Minimum Viable Product. ¿Cuáles son los mínimos indispensables que requiere tu producto para poder salir al mercado? Y ahí se une con el otro elemento que decías del progress over perfection, porque al final mucho de lo que se comparte de estos mecanismos de agilidad, de pronto se ven mucho en la industria del software, por ejemplo, o en la industria de las aplicaciones. Si tú te pones a ver, pues para que el día de hoy, una aplicación que yo uso mucho y que además me es muy funcional, que es la de la banca móvil de Bancomer, por ejemplo, ya después les decimos de las regalías, ¿no? Sí, les cobramos, ¿no? Tu Les comercial. cobramos. Entonces, al final, cuando empezamos con esa aplicación, pues nada más podías hacer transferencias y con algunas limitantes.
Y en algún momento yo sí pensé, Juan, oye, ¿y por qué sacaron esto si es una cochinada, no? O sea, te dan muy pocos servicios. Y el día de hoy leía por ahí en un artículo de que hacen reviews, decían, oye, pues ahora de las mejores aplicaciones móviles para banca, precisamente es Bancomer. Y un poco leyendo sobre esto, pues la clave de estos amigos es que definieron que el progress over perfection era la verdad para ellos, ¿no? Y sacaron ese minimum viable product, el MVP, y con la retroalimentación que van recibiendo de los clientes y de los consumidores, fueron mejorando la herramienta y el día de hoy ya tiene muchas funcionalidades que te permiten de manera muy ágil, de manera muy rápida y yo te diría inclusive hasta divertido porque tiene un concepto ahí que se llaman los apartados, ¿no? Que de tu saldo principal pues tomas una cantidad y la metes para la colegiatura, para el súper, para esto, para la tarjeta de crédito, para la hipoteca, para lo que tú quieras y vas separando esos montos que después puedes disponer de ellos. Se quitan de tu saldo disponible la tarjeta, pero bueno, no estoy haciendo el comercial de la aplicación. Lo que te quiero decir es que se volvió muy funcional para los usuarios. Entonces, a mí me hace completamente sentido cuando tú dices, oye, yo quiero ser un líder líquido, muy bien, pero esto hay que acompañarlo de ciertos capabilities, que creo que pues es la razón de ser de Grow Together. Oye, qué capabilities debemos de tomar por ahí, ¿no? Y Sí, me y fíjate gustaría que, nada más cerrar un punto muy rápido, Juan. El día de hoy me tocó dar un taller para gerentes que recién recibieron un nombramiento, venían de un rol, digamos, de coordinación o de supervisión, si lo quieres decir así, son nombrados gerentes y cuando empezamos a hablar de estos temas de liderazgo, una de las cosas que se ven en la metodología precisamente es, oye, pues te puedes equivocar, no pasa nada, ¿no? O sea, el famoso, el fail fast, ¿no? Equivócate rápido, o sea, ya te equivocaste, entonces el reto está en qué cosas puedes traerte de contenidos de tal para poder mejorar eso que tienes. Y conecto un poco con una pregunta que nos comparte Miguel Ángel Juan, que nos dice, oigan, ¿ustedes conocen algún texto, algún libro que recomienden para este tema de que te contribuya al miedo y para el manejo de la incertidumbre? Porque justo es eso, el tema es, no sé, oye, ¿qué recursos tengo? Y una vez que encuentro el recurso, pues el recurso es, tomo el modelo, las 3, 4 cosas que puedo implementar rapidísimo y pueda yo empezar a atacar estos lags pues, ¿qué hay de mi gestión del día a día? No sé cómo veas. Y si conoces algún libro que para recomendarle aquí a Miguel. bueno, ahorita tomamos lo del libro. Voy a retomar lo que dices que hizo este banco, ¿no? También algo que hizo, otra habilidad que hay que tener es aprender sobre la marcha, ¿no? Es Sí, decir, claro. con ese MVP, pues lo que tú haces es, ok, lo lanzo y conforme van dando retroalimentación, pues voy ajustando y conforme voy ajustando, voy mejorando y voy robusteciendo mi producto, ¿no? O el servicio que estoy entregando a los clientes. Entonces eso te permite eso, ¿no? Cuando tú quieres que algo salga 100% perfecto, porque de repente podemos tener esa, algunos dirán cualidad, otros defecto de ser perfeccionistas, aprendes que, ¿sabes qué? Si tú te esperas a que lo que tú haces salga 100% perfecto, te vas a tardar 245 años y no va a salir perfecto. No O va a cuando salir está perfecto. ya obsoleto, ¿no? Porque ya, Y se vuelve obsoleto. Entonces, por lo tanto, lanza lo que tengas que lanzar y ve aprendiendo sobre la marcha. Entonces, el aprender sobre la marcha nos ayuda a eso. Y nos ayuda también a lo que pregunta Miguel. Hay varios libros de liderazgo, inclusive en el libro de El hombre en busca de su sentido, habla de algunas cosas donde pues, el doctor vivió en un campo de concentración y pues lo más incierto y el mayor de los miedos era pues qué va a pasar los siguientes 2 horas, ¿no? O sea, ni siquiera el siguiente día, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo vas manejando? Pues de acuerdo a tu realidad del momento, ¿no? Y entonces, ese miedo, el miedo no es, y ojo, alguien me decía una vez, a veces pensamos que el miedo es malo, ¿no? Y el ujú, miedo es, no, no debes de sentir miedo. No, el miedo es bueno, o sea, el miedo es bueno siempre y cuando el miedo no te paralice a que no hagas nada, ¿no? El miedo es parte de nuestros instintos que traemos ya desde que nacimos, ¿no? Desde que nacimos como raza humana. El miedo te ayuda
vas corriendo, llegas a un lugar donde sabes que hay un acantilado y el miedo hace que te frenes. Entonces el miedo no es malo, el miedo al final te protegió la vida. Si tienes miedo, lo platicábamos con Jorge la semana pasada, ¿no? Con Jorge Cuevas. Si tienes miedo a contagiarte y tienes que salir, pues sales, te pones tu cubrebocas, si quieres tu máscara o tus lentes, te llevas tu gel y pues lo usas, ¿no? Entonces, el miedo no es malo, el miedo de alguna manera nos ayuda a sobrevivir, a hacer cosas diferentes, a aprender sobre la marcha inclusive, porque entonces vas corrigiendo a eso. Lo malo es, tengo miedo, entonces, por ejemplo, en esta situación de pandemia, pues no salgo de mi casa, aquí me quedo, oye, pero tienes que salir a trabajar porque o a ir al súper, sí, pero no puedo, pero tampoco quiero que nadie me traiga el súper a mi casa, y entonces tienes tanto miedo que entonces te vas a quedar sin comer, por ejemplo, ¿no? Sí, Y claro. entonces cuando el miedo te provoca eso, es cuando tienes que regresar y decir, a ver, hasta dónde están mis límites y cómo los voy liberando, ¿no? Entonces, el libro del Dr. Eric Fromm nos ayuda mucho del hombre en busca de su sentido a ir sabiendo y entendiendo esto. Hay muchos libros más de liderazgo que nos pueden ayudar, sobre todo a ir teniendo una visión más clara, ¿no? Y más Ujú, general. Ahora, otra cosa que tenemos que hacer que es una habilidad y que es parte de lo que nosotros procuramos en Grow Together, es la habilidad de desaprender, ¿no? La habilidad de desaprender pareciera muy fácil. Sí, desaprende, no pasa nada, desaprende. Desaprender es una de las habilidades más complicadas porque venimos con años haciendo las cosas de la misma manera. Y hoy que estamos ante una situación donde no puedes tener a la gente cercana, antes pues si querías tenerla cercana, pues te ibas y viajabas, ¿no? Y entonces ya contactabas a la gente o ibas a visitar las oficinas, los centros de distribución, donde te tocara y entonces tenías ese contacto con la gente y te veías cerca a la gente. Hoy no lo puedes hacer necesariamente porque ni siquiera es que puedas reunir a la gente, ¿no? Entonces, desaprende para a que tengas esa necesidad. ¿Para qué? Para que entonces busques nuevas maneras, aprendas esas nuevas formas de hacer las cosas de una manera diferente, de poder ver la organización y a tus clientes, a tus proveedores de una manera diferente, a trabajar de una manera diferente. ¿Para qué? Para obtener resultados, pues, mejores de los que hoy tienes, ¿no? ujú. Y el último que yo menciono tiene que ver con agilidad, ¿no? Y esta agilidad tiene que ver con, no, el líder no es el único que debe tomar las decisiones. Estábamos acostumbrados en muchas compañías en que, oye, queremos hacer esto, ah, pues hay que preguntarle al jefe o al jefe del jefe, ¿no? Porque él es el que toma las decisiones y es el único. Hoy, en este ambiente donde las decisiones tienen que tomar cada hora o cada menos tiempo, pues no te puedes esperar a que el director del área o a que el director general llegue y tome una decisión. Hay Claro. decisiones que tienes que ir tomando tú. Para eso primero, obviamente, pues la gente tiene que estar pues bien capacitada para poder hacerlo. Y hoy capacitada muy rápido, ¿no? Porque no es que esto lo planeamos para irnos todos home office, ¿no? Sí, O para claro. irnos mucha gente home office, no todos. Porque hay gente que literal sí va a sus oficinas o sale a la calle a hacer lo que tiene que hacer para trabajar, sobre todo en este país, ¿no? Entonces, pues cómo la gente puede ir tomando sus decisiones, ¿no? Y entonces lo facultas y eso hace que la organización sea mucho más ágil, ¿no? Agilidad no tiene que ver nada más en el agile thinking, sino en que rápido, que haya más gente tomando decisiones y que tengan los elementos para tomar las decisiones, ¿no? Que estén facultados para eso. Sí, claro. Inclusive, fíjate, de metodologías de agilidad, de pronto toman mucho los famosos equipos Scrum, ¿no? Que son estos equipos que, a ver, me encantó el concepto porque dices, oye, tienes un reto. Una vez que tienes el reto es, a ver, ¿qué es en lo que podemos avanzar rapidísimo? Le llaman inclusive los famosos sprint, como esa carrera rápida que puedes tener en un par de días para ir recabando como el éxito del proceso. Y de pronto aquello que te podía tomar semanas, inclusive meses, con estas metodologías de agilidad te permiten llegar, ¿no? Y le vas integrando otros conceptos. El famoso responsive working, ¿no? ¿Cuántas veces no llegas a una junta y no llegas preparado? Resulta que la junta ni fue efectiva, ni sacaste los insights importantes o conseguiste los recursos o convenciste a la gente. No, no lo logras. Entonces,
creo que quienes quieran aprender un poquito más sobre este concepto de agilidad, valdría la pena, inclusive creo que es material para un solo episodio de Grow Together, Juan, porque hay muchas herramientas que tiene la metodología Agile que le permite al líder poder desarrollar esto, ¿no? Y nada más conectando un poquito con Miguel para poder poner un par de libros sobre la mesa. Hay un libro que se llama Las 21 lecciones para el siglo XXI. La verdad, intenté buscarlo a ver si lo tenía aquí en mi Kindle, porque en algún momento lo leí, hablaba en particular de la incertidumbre, porque pues es parte de los retos de este siglo. Pero valdría la pena que lo busques, Miguel, para poder explorar un poco. Y hablando de incertidumbre, también Juan nos hablaba de un concepto interesante que era el tema de desaprender. Recientemente leí un libro que se llama precisamente así, Unlearn, o sea, desaprender, de Barry O'Reilly. Y este amigo lo que decía es, oye, muchas empresas y líderes vienen a preguntarme por qué razón no está jalando sus negocios, por qué razón no han generado la innovación adecuada o por qué razón no han alcanzado los objetivos que se han planteado. Y muchas de las cosas que vemos es que porque están actuando bajo un paradigma que en algún momento fue bueno y que fue exitoso, pero que no necesariamente el día de hoy está ayudando o está sumando al reto de actualidad, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y con esto escribe su libro, dice, oye, pues me doy cuenta que si no ayudo a la gente a que encuentre esas cosas que necesita desaprender, se mantiene bajo una línea de paradigma que no le permite ver otras opciones que están alrededor porque simple y sencillamente está con ese mindset fijo, ¿no? Que ya lo veíamos también en otra sesión de Grow Together. Y este compadre habla un poco de, a ver, este es mi comportamiento ante otra perspectiva que hay, ¿no? Después, ¿qué impactos tiene? ¿Qué mindset tengo que cambiar para otra vez cambiar el comportamiento? Ya ese tipo de puntos, pues evidentemente se van explorando, eh, pues en el transcurso que te das la oportunidad de desaprender, ¿no, Juan? Sí, y es ir aprendiendo sobre la marcha, que también lo comentábamos, ¿no? En algún momento. Yo te diría bueno, esas son las habilidades que un líder debería de generar, fomentar. Como decía, no es que de la noche a la mañana esto se aprenda y se desarrolle, ni que de la noche a la mañana alguien, ya seamos esos líderes líquidos que necesita hoy, eh, pues, nuestro medio ambiente, ¿no? El país, el mundo, nuestras familias inclusive, ¿no? Porque también Ujú. nuestras familias necesitan que también, o sea, luego solo lo que hablamos aquí a veces lo trasladamos a nuestros negocios, a lo que nos dedicamos de profesión, pero pues también esto se lleva al entorno familiar, ¿no? Porque Sí, también claro. todos somos líderes y en todo momento y en todo lugar, ¿no? Ahora, para esto, eh, pues el líder debe evolucionar de alguna manera. Yo creo que la evolución del líder es, antes el líder era, pues solo da la guía y tú, los demás, pues le siguen, ¿no? Y hoy el líder tiene que inspirar a los demás, ¿no? Tiene que fomentar este intraemprendimiento, es decir, que hacerte como si tú eres dueño de la empresa y tomar decisiones en función a eso, Sí, claro. eh, y tener esa capacidad de los que lo rodean. Entonces ya no nada más es dar guía, sino es ir un poco más allá. Anteriormente también dando guía se generaba una visión, ¿no? Y decías, ya, generé mi visión, hasta acá vamos a llegar, está claro, y todos nos vamos encaminados para allá. Y así era, ¿no? Hoy no, hoy el líder tiene que tener esa voluntad de éxito para lograr los objetivos y motivar a los demás a que lleguen a esos, no solo el punto final, sino esas pequeñas victorias que van teniendo a través del tiempo, ¿no? Esos pequeños triunfos, logros que se van teniendo a través del tiempo. También anteriormente el líder decía, pues voy a ir nada más a inspirar a la gente para que logre algo, ¿no? Hoy el líder tiene que fomentar espacios de comprensión, ¿no? Esto que hablábamos de saber no solo cómo está el líder con su equipo, sino todo el equipo completo, en qué se puede ayudar, en qué se pueden auxiliar, cómo como equipo celebramos los éxitos, cómo como equipo eres más transparente, ¿no? Y entonces eh, le doy a los demás la confianza. En algún momento seguramente hablaremos en la siguiente temporada de que el líder, y lo hablamos con Carolina y un poco con Luis Mar en algunos de nuestros episodios pasados, de que hay que ser vulnerables y antes el líder decía, no, el líder no es nada vulnerable, ¿no?
El líder, es más, el líder es estoico y nunca llora, nunca se frustra, siempre se mantiene en un solo nivel y en una sola forma, ¿no? La realidad es que el líder, pues, tiene que transmitir oye, hay cosas que no sé, hay cosas que me da miedo hacer y hay cosas que no entiendo cómo hacer. A mí me pasó en una transición que tuvimos en el equipo, te platicaba hace algún tiempo, se fue una persona que tenía mucho conocimiento, mucho valor en la organización, ya no está con nosotros y lamentablemente, pues no se hizo una transición adecuada y al no hacerse la transición adecuada, pues había muchas cosas que tuvimos que ir aprendiendo. Pero yo igual le dije al equipo, ¿saben qué? Esto no sé cómo, pero vamos a encontrar la forma, ¿no? Entonces, de alguna manera le dije, si tú no sabes, no te preocupes, yo tampoco sé, no es que alguien lo haya inventado, pero vamos a encontrar la forma de cómo hacerlo y no se nos cae, afortunadamente no se nos cayó nada muy importante, se nos cayeron algunas cositas, sí, es normal, pero no se nos cayó nada muy importante, ¿no? Y entonces eso se vuelve también, y si nos hubiera caído algo muy importante, pues lo hubiéramos tenido que resolver también. Esa es la otra realidad, ¿no? Entonces también este es el tema de vulnerabilidad que antes era como un tabú. Pues no, oye, el líder tiene que ser así, transparente, y por lo mismo ser más comprensivo, entender la claridad dónde está su equipo en todo momento, y cómo hoy nace desde adentro hacia afuera, ¿no? Cómo motiva, premia y ayuda al resto. Porque, ojo, algo bien importante que yo menciono en los artículos que luego escribo es, todos somos líderes, o sea, no es que yo soy el líder de un equipo porque yo soy la cabeza de una área o porque yo soy la cabeza de un país, no, es todos en algún momento lideramos algo, ¿no? Ya sea un proyecto, ya sea una iniciativa, ya sea hasta la fiesta de fin de año, ¿no? Que de repente te toca liderar. Pues, eres líder en ese momento, ¿no? O la cena con tu familia, también eres líder en ese momento. Entonces, a todos como líderes tenemos que evolucionar a ser más, ser líderes líquidos sin cuidar y cuidando, pues no, derramarse o salirse del cauce, ¿no? Sino ir encauzado de una buena manera, ¿no? Sí, completamente, completamente. Creo que hay buenos elementos de reflexión que pues nos permiten como generar esas conexiones. Y creo que una parte clave que nos compartes, Juan, es que al final como líderes el tema es cómo te adueñas de eso, ¿no? No es de que nada más lo veas pasar y que digas ahí está y listo, sino que realmente pues entres a adueñarte, ¿no? Y aquí un poco lo que nos comparte Dave, dice, al final un buen líder no es quien no duda o no tiene miedo, sino el que puede mantener eso a raya y seguir inspirando confianza, ¿no? Porque al final un poco lo que preguntaba Miguel acerca de, oye, ¿cómo vencer la incertidumbre o el miedo a la incertidumbre? Pues creo que el paradigma ahí tiene que cambiar, porque al final cuando tú dices, oye, pues en este momento no hay nada cierto, que eso es incertidumbre, muy bien, el punto acá es, ¿qué sí está en mis manos que puedo tener bajo control, ¿no? Porque de pronto, si no nos damos un espacio para decir, a ver, ¿qué está en mis manos? Mantener a mi equipo comunicado, buenísimo. ¿Qué más está en mis manos? Pensar en las estrategias de corto plazo que decíamos hace ratito. ¿Qué más está en mis manos? Oye, pues estar tan cercano con mi equipo, saber qué les preocupa, porque evidentemente todos estamos ansiosos con esta pandemia y todo lo que ha sucedido. Entonces, atender esa parte. Oye, ¿qué otra cosa está en mis manos? Ya de manera personal, pues si sabes que ahorita el tema está incierto, pues disminuye tus gastos, ¿no? Tus gastos fijos para poder tener un monto ahí que te permita atender cualquier necesidad, ¿no? Oye, ¿qué más está? La pregunta es esa, ¿quieres reducir incertidumbre? Pregúntate qué cosas sí están en tus manos para que las puedas poner en control. De pronto te das cuenta que por ejemplo, veíamos con Rodrigo Coutinho a la vez pasada. ¿Cuánta gente no quiere tener un montón de comodidades y gasta de más inclusive, Juan, para poder tenerlas, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿y si será la forma o cómo? Pues si estás en un momento de incertidumbre, lo que tienes que decir es, oye, pues tengo que controlar varias cosas porque en cualquier momento sale una emergencia, una situación y me va a agarrar súper, emproblemado financieramente, emproblemado en términos de tiempos. En fin, Juan, creo que al final, pues hablamos mucho que este liderazgo líquido,
pues nos lleva a poder tener la flexibilidad suficiente como para poder atender esta y cualquier otra necesidad, tomando bajo control aquellas cosas que sí están en nuestras manos, no hablando de la incertidumbre. Y hablando del riesgo, creo que es lo mismo, o sea, oye, ¿qué cosas están bajo riesgo? Y pues es ahí donde tengo que preguntarme, ¿qué está bajo mi control que disminuye el riesgo? Vuelvo a lo mismo, comunicar a tu equipo, otorgar equipo de protección personal, dar información, por ejemplo, a los famosos grupos vulnerables. ¿Cuántas personas no están en casa por ser grupo vulnerable y además tienen limitadas las salidas más que otra parte de la población? Entonces, dar información, que los padecimientos estén bajo control, que, en fin, Juan, o sea, la cantidad de puntos alrededor, y un poco tomando lo que dice el buen Dave, es mantenerlo a raya, sí. Sin embargo, para poder inspirar confianza, pues necesitas tener ese respaldo de las decisiones que vas a tomar o de los recursos o de las cosas que tienes bajo control, pues toda vez que ya te metiste a hacer este análisis de qué sí está en tus manos, ¿no? Sí, fíjate, y para ir cerrando con estos conceptos, y no, yo creo que hay dos cosas de las que dijiste que se vuelven pues muy importantes en esto, ¿no? Y vistas desde el punto, desde el lado de líder, cómo solicitar retroalimentación constantemente, ¿no? Y ojo, la retroalimentación no solo de tus clientes, sino también de la gente con la que trabajas día a día, ¿no? De tus peers, ¿no? De tus iguales, tus colegas y de tu equipo. Y a veces no lo hacemos, ¿no? Y entonces, en un ambiente como este, lo que ayuda es generemos esa retroalimentación, ese ambiente de retroalimentación que nos va a ayudar además a colaborar mejor, ¿no? Entonces, como líderes, otra vez siendo vulnerables, sé que me equivoco, sé que la riego, sé que a veces no hago las cosas como como el otro las esperaba, no alineé expectativas de manera adecuada. Bueno, pues me retroalimentas y buscamos la forma de resolverlo. Y en algún momento la gente dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo mi líder o mi jefe o mi supervisor o como le llames en tu compañía me pide retroalimentación? Yo no le puedo decir que hay algo mal, le tengo que decir que todo está bien. No, hay que dar la retroalimentación que es, ¿no? Hay que dar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir justo ser mejores líderes, ¿no? Ser mejores líderes, pero hay dos caminos, ¿no? Uno es el líder solicitar la retroalimentación y estar abierto a escucharla, porque si pides retroalimentación solo para poner pretextos y para justificarte, pues no sirve, ¿no? Si pides retroalimentación, ábrete y recibe lo que tengas que recibir, ¿no? Y ya Jorge nos decía que el aprendizaje, pues a veces hay que comer lo que no nos gusta, ¿no? Y entonces, pues solo así aprendes, ¿no? Entonces, ábrelo y entonces vas a generar un ambiente de mayor colaboración en tu equipo para que juntos puedan resolver más las cosas, ¿no? Y entonces creo que esas dos, pues no son habilidades, sino son cosas que hay que buscar hacer. Eh, Estar abierto a la retroalimentación va a generar y hacer cosas con la retroalimentación, no solo estar pregunta y pregunta. Alguien alguna vez me decía, esta persona es muy buena porque pide retroalimentación cada rato. Ok, ¿y cambia? No, pues entonces no es tan buena para la retroalimentación, ¿no? Es buena para la retroalimentación y ya, nada más para pedirla, pero no, si tú nada más pides retroalimentación, pues no te vuelves más que un cúmulo de recibir retroalimentación y no haces nada con ello, no sirve realmente de nada, ¿no? Esa retroalimentación en acción lo que genera es colaboración en los equipos, ¿no? Y por ahí también creo que nos ayuda el generar esto que dice, esto que pones ahí de Miguel, que se nos fue, ¿no? Que es cómo generamos influencia en los demás para que entonces los demás también generen cosas mejores, ¿no? Y hay una pregunta también ahí al final, si quieres ir cerrando y luego nos ayudas con el resumen. Sí, claro, pues lo que nos dice Miguel es muchas veces un líder tiene gran influencia en los colaboradores de una compañía, pero de pronto la empresa no puede crecer por las limitaciones del líder y la organización. Entonces, esto genera incertidumbre en los colaboradores y ellos se vuelven apáticos. ¿Qué puedo hacer para que un líder tome en cuenta mis puntos de vista? Yo lo que diría acá, Miguel, creo que lo primero es tener cercanía con el líder. Y esta cercanía se va construyendo con base en la confianza, se va construyendo con base en los resultados y se va construyendo con base en buscar estos espacios
formales e informales para conectar con este líder, ¿no? Porque de entrada, si de por sí es complicado el poder poner un paradigma diferente frente a otra persona, independientemente que sea alguien con poder de decisión o no, con cualquier persona es complicado el poder poner un cuestionamiento enfrente. Estar lejos lo complica todavía aún más. Entonces yo lo que te diría en primer lugar es como buscar esta cercanía de conexión con esta persona para que evidentemente puedas generar ese espacio de confianza, ¿no? Por otro lado, creo que para que puedan ser considerados tus puntos de vista, a veces no hay que compartir un punto de vista, sino hacer las preguntas correctas, ¿no? Dicen por ahí que el que pregunta dirige. Yo estoy convencido de eso. Y de pronto preguntas con, oiga, ¿y hay alguna otra forma diferente de hacer esto? ¿Qué podemos hacer que nos cueste menos y sea más rápido? ¿A quiénes tendríamos que subir? Usted considera que lo que tú quieras, ¿no? Pero estas preguntas, más allá de que evidentemente hagas un statement o ¿cómo puedo decir statement en O español? que juzgues a la otra persona, ¿no? O Juicio la idea. a otra persona, así es, y que eso genera bloqueos en la comunicación, más bien haces preguntas que exploren para poder, justo eso, explorar con el líder qué otras alternativas hay que quizá él no está viendo, ¿no? Y cuando veas que de pronto hay cierre de parte de la otra persona, a lo mejor en ese momento es un buen momento para hacer una pausa y posteriormente retomar. Creo que aquí te puedo recomendar el famoso libro de Dale Carnegie de cómo hacer amigos e influir en las personas. Te da tips muy buenos, es un libro ya viejito, pero con contenidos y componentes muy interesantes que te hablan justo de eso, ¿no? Cómo hacer para influir al otro, este, cuando se va a tomar alguna decisión o cuando quieres tenerlo cerca para justo dar retroalimentación de este tipo, como nos decía Juan. Y bueno, Juan, para ir cerrando, antes de dar el resumen, me gustaría leer dos comentarios más que nos comparte Lulú Hernández, que ya nos ha acompañado en otras sesiones. ¿Cómo consideran que se relaciona con el ambiente laboral cuando este está basado en competencia o en ambientes violentos, ¿no? Justo en esta parte digamos, del trabajo de líder en ambientes o entornos de este tipo, Lulu, creo que vale mucho la pena cuestionarse si la cultura que tiene la organización es la cultura que queremos para la organización per se. Y habrá que ver, yo creo mucho en estos comportamientos que se permiten o que se censuran en una organización para poder avanzar, ¿no? En algún momento alguien me compartía una retroalimentación que le daba a su jefe, ¿no? El jefe, pues es una persona que utiliza palabras altisonantes, que de pronto se le da mucho este tema de oprimir para poder presionar para los resultados. Y de pronto en la cultura de esa empresa se le cuestionó porque ese no era el estilo que se permite en la organización. Entonces, de pronto, también la organización marca una pauta cultural que va abriendo y cerrando comportamientos o perspectivas cuando se presentan este tipo de casos. Entonces, yo lo que te diría en primera instancia, pues es ver como cuáles son esos componentes culturales para poder identificarlos, focalizarlos y con las personas que toman la decisión de cómo manejar la cultura dentro de la organización, establecer un plan de trabajo para poder modificarlas, ¿no? Y después nos preguntas cómo retroalimentar esos ambientes. Yo creo que la retroalimentación acá, si es hacia una persona, pues un método tradicional de retroalimentación, es decir, qué está sucediendo, qué impactos tiene eso en el equipo o en la persona en la medida que siga sucediendo y cuáles son las alternativas para que eso que está sucediendo pueda llevarse a cabo de otra forma, ¿no? Entonces, esta parte del proceso de retroalimentación, yo te diría, pues es un proceso que le permite al otro saber si algo se está cumpliendo o no. Pero cuando estamos hablando porque eres como muy contundente con el ambiente laboral, quiere decir entonces que algo en el componente cultural no está funcionando de manera adecuada, que esto pues evidentemente genera conflictos en ese punto. No sé, Juan, si tú quieres complementar algo más, sino Fíjate para... que yo lo complementaría en esos, sobre todo en el ambiente donde inclusive a lo mejor la cultura es tal cual ruda, ¿no? Hay compañías que la cultura es ruda y han sido exitosas porque así han crecido, porque se ha generado la cultura y porque luego la gente ruda en algunas organizaciones es la que logra los resultados y entonces pues eso genera que la cultura de la compañía se genere así por eso, ¿no? Es decir, en un ambiente muy ríspido como el que comenta Lulu. eh,
lo que diría es, hay dos consejos que yo daría. Uno es, si quieres retroalimentar, busca retroalimentar a través, uno, en forma personal, con las personas adecuadas, como dice Héctor, pero a través de preguntas. O sea, no juzgando y no diciendo, quizá esta metodología que decía Héctor, que es conocida como el SBI por las siglas en inglés, ¿no? De Situation Behavior Impacts, eh, no necesariamente es la mejor en algunas ocasiones, sino a través de preguntas, ¿no? De lo que decía, oye, ¿qué pasaría si dejáramos de hacer esto, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiáramos esto? Buscar esas preguntas claves con gente clave para que te permitan ir generando. Ahora, lo importante de una retroalimentación es prepara la retroalimentación, ¿no? Es, si vas a hacer preguntas, no te vayas como el borras y, pues voy a hacer preguntas, ok, no, prepara tus preguntas, prepara tu guión, escríbelas y conforme eso avance, vas a ir agarrando práctica y a lo mejor ya las preguntas te van a ir saliendo en automático, ¿no? Y van a ir generando, pero primero hay que preparar ese tipo de retroalimentación, aunque sea a través de preguntas. Y lo segundo que preguntaría es, cuando a pesar de todo eso, ¿no? A pesar de que retroalimentaste, de que trataste, buscaste hacer las cosas de la manera adecuada, sigue generando pues rispidez y sigue habiendo un ambiente tan desgastante, yo pensaría en que si eso no empata con lo que tú buscas en una organización, pues empezar a buscar otras opciones de otro tipo de organizaciones. O sea, lamentablemente a veces hay que hacer eso para pues darnos cuenta de que pues no estábamos en el lugar, aunque la compañía sea muy buena y me esté yendo muy bien económicamente y sea como el lugar donde yo había soñado, pues a lo mejor hay veces hay que las decisiones, la mejor decisión es pues no es lo que yo esperaba, no es la cultura en la que yo estoy dispuesto a trabajar y también tomar decisiones, ¿no? Siempre y cuando ya hayas hecho el intento de pues, buscar cambiar y sobre todo tocar base con esa gente clave, ¿no? Y entonces ahora sí, ya para cerrar, porque ya nos estamos alargando, Héctor, ¿nos ayudas con el resumen? Sí, sin duda, Juan, pues arrancamos, queridos amigos, seguidores, a la mano su libreta y su pluma, su lápiz para poder tomar algunas notas interesantes, porque al final, como decimos en los episodios, al final nuestro resumen nos ayuda a reconectar. El día de hoy hablamos del concepto de liderazgo líquido, algunas cosas que habíamos explorado ya en Grow Together y que trajimos el día de hoy para conversar, ¿no? Y hablamos sobre el líder que tiene un liderazgo líquido, pues es un líder que se adapta, que es flexible, que tiene la oportunidad como de tomar este ejemplo del líquido como tal para su maleabilidad, su capacidad de estar en diferentes estados de materia y también de convivir con otros materiales que lo pueden transformar o que puede agregar valor. Y hablamos un poco sobre el papel de este líder en ambientes de riesgo y de incertidumbre. Si bien es cierto, los riesgos y la incertidumbre no del todo están dentro de nuestras manos, porque hay cosas que se salen completamente de nuestras manos, pues también evidentemente se presenta un espacio para poder desarrollar ciertas habilidades que te ayudan a poner esto en control, ¿no? Y las habilidades que exploramos el día de hoy fue, pues en primer lugar, la empatía, ¿no? El poder estar abierto a qué es lo que pasa con el otro, entender, comprender qué es lo que sucede con la persona para en función de esto ver desde dónde se le puede acompañar. También otro de los puntos a considerar es el planear a corto plazo. Los planes de mediano y largo plazo son planes estratégicos que ahí están y te permite darle rumbo a la organización, pero la incertidumbre pues te trae justo eso, ¿no? La necesidad de tomar decisiones de corto plazo y estos planes te pueden ayudar a dar tranquilidad a tu equipo, te da tranquilidad a ti de cosas que puedes tener bajo tu control y que puedes acompañar a la empresa en esa toma de decisiones, ¿no? Elementos como la comunicación es clave en el liderazgo líquido, dado que pues, es la capacidad de poder conectar aquello que se quiere lograr a través de procesos de comunicación con el equipo, expectativas, cosas que tienen que suceder y la comunicación a través de preguntas y otros elementos que te permitan conectar, ¿no? Por otro lado, también decíamos que es muy importante apoyar al equipo, empoderar al equipo para que el equipo pueda ser autónomo. El día de hoy la dependencia del líder es un tema de ego, yo diría, eso no lo platicamos, pero complementaría que es un tema de ego, ¿no? El líder que quiere tener un ego alto para el cual se dependa de él todo el tiempo y que él es el que, ay, mira, eres tan bueno manejando esto y dominas tanto y todo, que ese es ego, ego, ego. El día de hoy
Creo que el ego no ayuda mucho a que los equipos de trabajo se desarrollen. Creo que el punto está puesto en empoderar a la gente, empoderar a los equipos para que ellos sean autónomos y en nombre tuyo o del equipo den resultados extraordinarios. Hablábamos también de 3 componentes que son el Design Thinking, el Progress over Perfection y la metodología Agile, para poder acompañar a los equipos o a las organizaciones con esta capacidad de diseñar nuevas formas o nuevos componentes para resolver problemas, testearlos, generar prototipos, testear, mejorar, el que vayas avanzando, que le des más peso al progreso que a la perfección. A final de cuentas, en el progreso vas alcanzando la perfección y si te esperas a ser perfecto para salir, la realidad es que cuando salgas es muy probable que ya estés obsoleto, ¿no? Y bueno, el concepto de agilidad que trae varias herramientas que le permiten a las organizaciones ser rápidas y a los líderes ser rápidos para poder acompañar este liderazgo líquido del que hablamos, ¿no? Al final, un líder líquido actúa como dueño del negocio, se adelanta, tiene la visión y tiene la capacidad de poder conectar con estas problemáticas y resolverlas. Se muestra vulnerable porque al final de cuentas lo es y esta vulnerabilidad abre relaciones de confianza con sus equipos y al final de cuentas tiene el gran reto de cuestionar si lo que está sucediendo o lo que se está haciendo es lo correcto, si no, tiene la gran responsabilidad también de desaprender, reaprender y pues evidentemente conectar con las soluciones que espera su equipo y las organizaciones de él. Juan, nuestro resumen creo que está muy enriquecedor, creo de las sesiones que más nos hemos alargado, pero creo que está muy interesante el poder conectar con estos conceptos para que nuestros seguidores pues puedan tomar estos conceptos. Ya por aquí Lulú nos dice, oigan, muchas gracias porque me sirve justo porque estoy ahorita como mediador en una situación así y pues ya puedes obtener algunos puntos. Gracias por seguirnos, Lulú, gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Y pues nada, Juan, muchísimas gracias por conectar el día de hoy en esta sesión de liderazgo líquido y qué hacer ante esta incertidumbre y riesgo. Sí, muchas gracias, Héctor. Muy buenas noches y recuerden que Grow Together es este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y si ya lo logramos con alguien de los que nos está escuchando por este medio, ya tenemos la palomita, ¿no? Generamos este espacio para ustedes y porque nosotros también aprendemos en el camino, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien, hasta pronto. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1.